Si tocas el violín, me caso contigo, jajaja. Tradesman. Si tocas este violín, contraigo matrimonio contigo en este preciso instante. Lo proclamó Mauricio del Río. Retumbó en la inmensidad del salón principal de la Casa Armería, con una copa de champaña en la diestra y una mueca de escarnio dibujada en el semblante. Sus vocablos impactaron como un latigazo sobre el silencio expectante que reinaba, y de forma inmediata estallaron las carcajadas burlonas de todos los convidados. La resonancia de aquellas risas parecía golpear los candelabros de cristal tallado, estrellarse contra los dorados de las paredes, vibrar sobre el piso bruñido que temblaba bajo los tacones de las damas y los zapatos relucientes de los caballeros. Allí, entre el ir y venir de las bandejas con copas y en la penumbra discreta de los rincones, se encontraba Mara Quiroga, una camarera invisible para aquella élite ostentosa. Su uniforme negro, coronado por el delantal blanco, temblaba al unísono con sus manos, mientras la multitud la señalaba como si fuera una atracción de feria, un espectáculo vulgar y momentáneo. Cada uno de los presentes aguardaba verla rechazar la propuesta, huir despavorida, desintegrarse en un mar de lágrimas. Nadie, en su más alocado ensueño, podría haber sospechado que esa misma noche, en ese mismo salón fastuoso, el lujo más exquisito se transformaría en el escenario de una justicia insospechada. Y hasta la última y más cruel de las risas quedaría devorada, ahogada por un silencio tan denso y revelador que resultaría imposible de borrar de la memoria. La melodía de la orquesta flotaba en el ambiente como una fragancia elegante, calculada, casi inalcanzable para los comunes. Cada nota individual parecía inclinarse con reverencia ante los invitados de trajes impecables y vestidos de seda destellante, quienes reían con despreocupación mientras sostenían sus copas de champaña. El fulgor de los candelabros inundaba el gran salón de la Casa Armería cual soles artificiales suspendidos del techo, multiplicando la sensación de opulencia en cada centímetro disponible. En medio de tanto esplendor deliberado, una figura dominaba el espacio por completo. Mauricio del Río, el heredero millonario, se paseaba con la seguridad inquebrantable de quien jamás en su vida había conocido el sabor amargo de la negativa. Su smoking negro, el chaleco blanco perfectamente ajustado y esa sonrisa torcida y llena de suficiencia lo convertían en el centro gravitatorio e inevitable de todas las miradas. Se movía con una arrogancia tal que daba la impresión de que el salón entero había sido concebido y diseñado únicamente para enmarcar su figura dominante. En un costado, casi fundida con la decoración, entre el constante movimiento de las bandejas y el servicio silencioso, permanecía ella, Mara Quiroga, con su uniforme negro y el delantal blanco, el cabello recogido en un moño severo que dejaba al descubierto la delicadeza serena de su rostro. No portaba joya alguna, no llevaba puestos artificios de ningún tipo, solo cargaba con el silencio aprendido a fuerza de costumbre, ese que caracteriza a quienes han crecido siendo transparentes en medio de la abundancia que siempre pertenece a otros. Los invitados cuchicheaban con una curiosidad mal disimulada. Algunos reían abiertamente, recordando la burla cruel que Mauricio acababa de pronunciar. Otros, en cambio, aguardaban con una intriga palpable, como si presentieran en el aire que aquella situación podía convertirse en un espectáculo aún más jugoso y memorable. El eco de las risas seguía flotando, pero por debajo de esa superficie festiva y despreocupada, se adivinaba con claridad una expectativa colectiva y malsana por ver de qué manera la joven camarera reaccionaría ante el ultraje. Mauricio entonces golpeó suavemente el borde de su copa con el arco del violín y el tintineo cristalino que produjo cortó el murmullo general como si fuera un cuchillo afilado. «Damas y caballeros», proclamó con una voz grave y una teatralidad meticulosamente calculada, «creo firmemente que esta noche merece un experimento único». El salón respondió de inmediato con una oleada de risas aprobatorias y aplausos cómplices. Él avanzó con decisión hasta el lugar donde se encontraba Mara, quien sostenía la bandeja con ambas manos, sintiendo cómo le temblaban. Sus pasos resonaban sobre el mármol con una cadencia marcial y ominosa. Cada mirada en la estancia la seguía, cada respiración parecía contenerse, esperando con avidez el instante preciso en que ella, finalmente, se quebraría por completo. Cuando se plantó frente a ella, Mauricio extendió el violín con la misma arrogancia con la que un monarca absoluto ofrece un cetro a un siervo. Su sonrisa, llena de una confianza absoluta,
Parecía gritar que ya conocía el final de aquella humillante comedia. Mara sintió la sangre subirle violentamente a las mejillas, un calor sofocante que, paradójicamente, también la sostenía en pie. La bandeja en sus manos temblaba con más fuerza, pero sus ojos, serenos y profundos, no se apartaron ni por un segundo de los de él. En esa mirada persistente había algo más, una fuerza silenciosa y poderosa que ninguno de los presentes supo o pudo leer en ese primer instante. El salón en su totalidad quedó suspendido en un silencio cargado de expectación, como si incluso los músicos de la orquesta hubieran detenido sus instrumentos para aguardar la reacción. Los invitados se acomodaron en sus asientos, deseosos de presenciar la humillación que todos daban por absolutamente segura. Pero Mara, contra todo pronóstico, no retrocedió ni un milímetro. Sus dedos se aferraron con mayor firmeza a la bandeja, y sus labios se cerraron con una determinación muda y elocuente. Lo que nadie en aquel lugar podía imaginar era que esa misma noche, en ese salón fastuoso, un secreto ancestral se encontraba al borde de salir a la luz, y que a partir de ese momento, nada, absolutamente nada, volvería a ser como antes. Si esta narración inicial ya ha logrado conmover tu espíritu en estos primeros compases, te invitamos a que nos compartas en la sección de comentarios desde qué ciudad nos estás acompañando, y no olvides dejar tu me gusta para que podamos continuar este viaje juntos, explorando cada detalle de esta historia que promete intensidad y revelaciones. El murmullo del salón se había transformado en un rumor inquietante y sordo. Nadie se atrevía a hablar en voz alta, pero las miradas elocuentes, los gestos significativos, el movimiento nervioso de los abanicos cerrándose con un chasquido seco, eran más que suficientes para saturar el aire de una expectativa casi insoportable. Mauricio del Río disfrutaba de ese silencio tenso como un actor consumado que saborea su propia entrada triunfal, paladeando cada segundo de su dominio sobre la situación. ¿Qué sucede, queridos amigos?, preguntó con una fingida inocencia, girando sobre sus talones con elegancia. ¿Acaso no desean ser testigos de un espectáculo que recordarán durante años? Las carcajadas regresaron, pero esta vez más contenidas, más corteses, como si ese público selecto necesitara primero la señal explícita de su anfitrión para entregarse por completo al festín de la burla. Mauricio alzó el violín con solemnidad, lo examinó con una exageración propia de un drama, y luego lo sostuvo entre sus manos como si temiera manchar sus dedos con algo sucio y vulgar. «Esto, señoras y caballeros, no es un simple trozo de madera con cuerdas», declaró con un tono solemne, pero cargado de una ironía penetrante. «Aquí, en este instrumento, descansa el poder acumulado de siglos enteros de música sublime, de genialidad artística, pero dudo mucho, que nuestra pequeña y sencilla camarera siquiera tenga la más remota idea de cómo se afina una sola de sus cuerdas». El golpe verbal fue directo y cruel. Un caballero, entre el público, soltó una risa nasal y estridente que arrastró a varios más en un coro de complicidad. Las damas, por su parte, inclinaron sus cabezas con condescendencia, como si observaran desde un palco privilegiado de la ópera el desarrollo de una comedia especialmente vulgar y plebeya. Mauricio entonces extendió el violín hacia Mara, acercándolo a sus manos y retirándolo de golpe en un movimiento rápido, como si jugara a provocar a un animal indefenso y acorralado. «Vamos, no tengas miedo, inténtalo siquiera», insistió. Luego, bajó la voz hasta convertirla en un susurro venenoso que solo los más cercanos alcanzaron a percibir con claridad. «Hazlo, o regresa de una vez a limpiar mesas y recoger copas sucias, que es lo único para lo que alguien como tú está realmente hecha». El estómago de Mara se contrajo en un nudo de dolor y rabia, pero sus pies, como clavados al suelo, permanecieron firmes en su posición. Sintió el peso abrumador de todas esas miradas que la desnudaban con desprecio, y una oleada de calor, mezcla de vergüenza y furia, ascendió desde sus manos temblorosas hasta incendiar su rostro. Con una fuerza que le sorprendió a ella misma, apretó los labios con determinación y respiró hondo, muy hondo, llenando sus pulmones de un aire que sabía a cambio y a desafío. La orquesta, que hasta ese preciso instante había mantenido un murmullo constante de preparación y afinación, cesó por completo su actividad. El director, un caballero de cabellera plateada y gesto adusto, bajó su batuta con visible intriga pintada en el rostro. Las últimas notas que habían estado flotando en el aire pesado del salón murieron de repente, como luciérnagas a las que alguien hubiera apagado de un soplido brutal. «Silencio», exclamó Mauricio de forma repentina, alzando el violín por encima de su cabeza como si se tratara de un estandarte sagrado o de un trofeo de guerra.
No deseo escuchar ni una sola nota adicional hasta que esta señorita intente demostrar ante todos nosotros lo que es claramente imposible para alguien de su condición. La orden cayó sobre el auditorio con un peso brutal, aplastante. Los músicos, bien entrenados en la obediencia, acataron la instrucción sin protestar ni un ápice, y el salón en su totalidad se sumió de inmediato en un vacío sonoro tan profundo que hacía que cada respiración entrecortada de Mara resonara como un eco en la inmensidad. Desde la penumbra del fondo, una voz grosera gritó con desdén: «No durará ni un simple segundo frente al instrumento». Otra voz, cargada de una sorna maliciosa, añadió casi de inmediato: «Sería mucho más útil que le trajeran una escoba para sus manos, que es lo que realmente le corresponde». El eco penetrante de aquellas burlas fue un latigazo más sobre su alma herida. Pero en lo más recóndito y profundo de su memoria, Mara logró escuchar otra voz, una voz muy diferente, suave pero a la vez firmísima, que le decía: «Nunca permitas que el ruido estruendoso del mundo exterior te robe la música sublime que llevas grabada dentro de tu corazón». Era el recuerdo nítido de su madre, Renata Quiroga, inclinándose sobre su pequeña figura durante aquellas tardes doradas de la infancia, en un humilde taller donde el mundo parecía detenerse. Ese recuerdo precioso le infundió una chispa minúscula pero vital de valor en medio del huracán que la rodeaba. Mauricio entonces inclinó ligeramente la cabeza, estudiándola con detenimiento, como un cazador experimentado que mide con precisión la resistencia final de su presa acorralada. «Escúchame con atención, muchachita», dijo con una falsa condescendencia. «Te estoy ofreciendo esta oportunidad única solamente porque sé con absoluta certeza que vas a fracasar estrepitosamente». Alzó el violín apenas unos centímetros más cerca de ella, en un gesto que era a la vez una invitación y una burla. «Y cuando lo hagas, cuando demuestres tu ineptitud, todos y cada uno de los presentes en este salón sabrán finalmente lo que eres en realidad. Nada, absolutamente nada». Un murmullo de incredulidad y excitación recorrió el salón de pared a pared. Era una apuesta cruel, despiadada, una humillación que se desnudaba sin el más mínimo rubor. Nadie, entre tanta gente importante, se atrevía a interrumpir aquel momento tenso. Los invitados se acomodaban en sus sillas con movimientos nerviosos, ansiosos de ver cómo se cumplía hasta el último detalle la humillación anunciada. Mara, sin embargo, contra todo pronóstico, no se movió de su sitio. Su respiración se mantenía contenida, sus manos estaban visiblemente tensas. Un segundo más de aquella presión y parecía inevitable que diera un paso atrás definitivo y se perdiera para siempre entre la multitud anónima. Pero entonces ocurrió algo inesperado. El arco que Mauricio sostenía en sus manos rozó por accidente la bandeja de copas vacías que ella aún sostenía con fuerza. El tintineo cristalino y agudo que produjo ese contacto rompió de cuajo el silencio opresivo, y en ese sonido preciso, algo profundamente dormido despertó dentro de Mara, un impulso ancestral e imposible de detener. Todos los presentes aguardaban el desenlace inmediato, conteniendo la respiración al unísono. Lo que ella haría en los próximos segundos era algo para lo que nadie, absolutamente nadie en la estancia, estaba preparado para presenciar. Mara permanecía de pie, con una firmeza que empezaba a resultar inquietante, la bandeja todavía sujeta entre sus manos, mientras el murmullo sordo del salón se hundía como una ola gigantesca que amenazaba con arrastrar todo a su paso. Sus dedos, pálidos y delgados, se crisparon alrededor del metal frío de la bandeja. El temblor era ya visible, como si estuviera sosteniendo un peso imposible de sobrellevar. El aire se encontraba impregnado de perfumes caros y de la tensión expectante de cientos de ojos que se clavaban en ella como puñales. La orquesta, completamente muda, parecía una estatua petrificada por el tiempo. Algunos músicos, incapaces de contener su curiosidad, se inclinaban hacia adelante en sus asientos. Otros, en cambio, desviaban la mirada con incomodidad, totalmente incapaces de soportar por más tiempo la humillación ajena que se desarrollaba ante ellos. Pero Mauricio del Río, impertérrito, seguía interpretando a la perfección su papel de verdugo elegante y refinado, con aquella sonrisa dibujada en su rostro como una cicatriz permanente de suficiencia y arrogancia. «¿Qué sucede, muchachita?», dijo en un tono de voz bajo, aunque lo suficientemente alto para que los invitados más cercanos pudieran oírlo con claridad. «¿Es que el violín te da miedo? No te preocupes en exceso, es comprensible, ni siquiera sabrías por dónde podrías empezar a intentarlo». El comentario, afilado como una daga, provocó de inmediato otra oleada de carcajadas contenidas entre la audiencia. Mara sintió físicamente cómo esas risas colectivas la empujaban con violencia contra una pared invisible que la asfixiaba.
Por un instante que se le hizo eterno, creyó de verdad que sus rodillas iban a doblarse por fin, que caería derrotada justo ahí, en el suelo brillante, delante de todos. Cerró los ojos apenas un segundo, buscando desesperadamente un poco de aire en medio del ahogo insoportable de la vergüenza. Y entonces el recuerdo regresó a ella como un susurro lejano pero nítido, sus manos pequeñas, aún torpes e inseguras, tratando de estirar las cuerdas del viejo violín familiar bajo la mirada infinita y paciente de su madre. Renata Quiroga le decía, con esa voz que era un bálsamo: las manos siempre tiemblan al principio, es lo más natural del mundo, pero el violín, créeme, siempre reconoce a quien lo escucha de verdad, a quien lo ama en silencio. Esa frase, grabada a fuego en su memoria, la sostuvo flotando, aunque el presente terrible amenazaba con quebrarla en 1000 pedazos. Finalmente abrió los ojos. El salón la observaba con una mezcla explosiva de burla descarada y ansiosa expectativa. Un grupo de hombres elegantemente vestidos apostaban en voz baja, calculando cuántos segundos más resistiría ella antes de abandonar definitivamente. Una dama enjollada se inclinó hacia su amiga y murmuró algo al oído que provocó unas risitas crueles y cortantes como cuchillas. Mara, entonces, actuó. Bajó lentamente la bandeja que sostenía hasta depositarla con extremo cuidado sobre una mesa cercana, realizando movimientos tan calculados que las copas vacías no delataron en absoluto el temblor incontrolable de sus manos. Mauricio la siguió con la mirada, como un depredador exquisito que disfruta viendo cómo su presa se agota en un esfuerzo inútil. Luego extendió el violín hacia ella, acercándolo más que antes, como quien ofrece una copa de un veneno refinado. «Tómalo, aunque solo sea para que todos podamos ver de una vez cómo se derrumba todo tu teatro de dignidad». Mara tragó saliva con dificultad. La madera del instrumento brillaba seductora bajo las luces deslumbrantes, tan cercana físicamente y tan lejana en significado a la vez. Dio un paso al frente, luego otro, con determinación renacida. Podía escuchar con total claridad los latidos acelerados en sus sienes, el zumbido sordo y constante de la presión que la rodeaba por todos lados. Cuando estiró la mano con decisión para tomar finalmente el violín, el pulso le tembló de forma visible e incontrolable. Algunos invitados, al ver aquella muestra de fragilidad, estallaron en carcajadas abiertas. «Ni siquiera es capaz de sostenerlo con firmeza», gritó uno desde la penumbra. «Se va a desmayar del susto antes de lograr tocar una sola nota», añadió otro con sorna. El rubor intenso subió a las mejillas de Mara y por un instante brevísimo volvió a pensar en retroceder, en rendirse. La humillación, al fin y al cabo, pesaba demasiado en su alma. Sus dedos, al rozar por primera vez la madera pulida y cálida del violín, se detuvieron en seco, como si un muro invisible y poderoso la frenara en el último momento. El miedo, ese monstruo familiar, estaba a punto de ganarle la partida definitivamente. Mauricio, viendo aquella vacilación, inclinó su rostro hacia ella, confiado plenamente en la derrota inminente que creía ver llegar. «Eso es, pequeña, reconócelo», dijo con una suavidad venenosa. «No todos, lamentablemente, nacemos para brillar en la vida. Algunas personas, como tú, están hechas únicamente para servir en silencio a los demás». Mara bajó la mirada hacia el suelo brillante y por un segundo que contuvo el aliento de todos, pareció aceptar resignada aquella condena social irrevocable. El salón entero se relajó visiblemente, convencido de que el espectáculo llegaba a su fin con una retirada cobarde pero esperada. Las risas crecieron en intensidad, los murmullos se desbordaban por todos los rincones, el ambiente general era de victoria absoluta para Mauricio y su círculo. Pero entonces, en el clímax de aquel fracaso aparente, un detalle minúsculo, casi insignificante, llamó poderosamente su atención. Sobre la tapa cerrada del estuche de cuero que descansaba abandonado junto a la mesa de apoyo, alguien, sin saberlo, había dejado olvidada una pequeña partitura manuscrita. Las notas musicales, escritas con trazo seguro y elegante, brillaban bajo la luz de los candelabros como si fueran cicatrices antiguas sobre la superficie amarillenta del papel. Mara, con el corazón golpeándole el pecho con fuerza, reconoció al instante, con una certeza que le atravesó el alma, la caligrafía inconfundible. Era exactamente la misma de los cuadernos musicales que su madre, Renata, había atesorado como un tesoro durante toda su vida. Un estremecimiento profundo, casi sagrado, la recorrió de los pies a la cabeza, iluminando cada fibra de su ser con una certeza renovada. No estaba sola en ese salón hostil y opulento. Renata Quiroga, su amada madre,
la acompañaba a través de aquellas líneas manuscritas, en esa música dormida que parecía aguardar pacientemente el momento preciso para renacer de sus cenizas. Mara alzó la cabeza con un movimiento sereno. La inseguridad ancestral no había desaparecido por completo de su corazón, pero ahora estaba acompañada, iluminada, por una chispa completamente diferente, una llama interior que comenzaba a avivarse. Nadie entre el público pareció notarlo, excepto Mauricio, quien por un brevísimo segundo dudó de lo que sus ojos captaron en la profundidad de su mirada. El silencio ambiental se hizo más espeso, más pesado, como si el aire mismo contuviera la respiración aguardando un desenlace, y en medio de ese silencio expectante, algo fundamental, algo trascendental, estaba a punto de cambiar para siempre. Mara extendió su mano con una lentitud deliberada, como si cada centímetro que la acercaba al violín representara un paso consciente hacia un abismo desconocido del cual no habría retorno. El murmullo de las risas burlonas seguía allí, enredado en la atmósfera como un veneno dulce y adictivo, pero algo esencial dentro de su alma había cambiado desde el instante en que sus ojos encontraron aquella partitura olvidada, aquel testamento musical. Era como si la voz amada de Renata Quiroga emergiera desde las profundidades del pasado, no solo para consolarla, sino para sostenerla con fuerza inquebrantable. Sus dedos finalmente rodearon la madera pulida con una mezcla de temor reverencial y determinación. El salón, al ver aquel movimiento, estalló en carcajadas abiertas. Convencidos absolutamente de que presenciarían una farsa torpe y patética, todos observaban cómo el arco brillaba en la otra mano de Mauricio, quien lo ofreció con una reverencia deliberadamente burlona y exagerada. «Aquí lo tienes, virtuosa de los salones», dijo subrayando cada sílaba con una ironía cortante como el cristal. «Haznos reír un poco más con tu show callejero». Mara lo tomó entre sus dedos y en ese gesto aparentemente simple, aunque su pulso aún mostraba un temblor visible, había una firmeza subterránea que no había mostrado antes en toda la velada. La sala entera, al detectar ese cambio sutil, contuvo la respiración al unísono, intrigada por esa resistencia inesperada que empezaba a emerger. Acomodó el violín bajo su mentón con la naturalidad de quien retoma una conversación interrumpida hace mucho tiempo. El silencio que sobrevino fue inmediato y absoluto, como si hasta las lámparas de cristal suspendidas en el techo aguardaran expectantes el primer sonido. Un hombre desde el fondo, embrutecido por el alcohol, gritó con desdén: «No durará ni un miserable segundo». Pero cuando ella apoyó el arco con delicadeza sobre la primera cuerda, en lugar del chirrido torpe y desafinado que todos esperaban, resonó una vibración pura, cristalina, perfectamente afinada, que se expandió por el espacio. Mara cerró los ojos con fuerza, buscando la nota de referencia en los archivos más preciados de su memoria. No tenía diapasón físico, no contaba con un afinador electrónico, solo poseía el eco persistente de aquellas tardes eternas de infancia junto a su madre, quien le había enseñado, con paciencia infinita, a escuchar el latido vivo, el alma misma del instrumento. Giró la clavija superior con precisión milimétrica, tensó apenas la cuerda y la nota, la emergió en el aire, clara, redonda, perfecta en su afinación, flotando sobre la opulencia del salón como un hilo de luz pura en la penumbra. El murmullo general se apagó de golpe, como si alguien hubiera desconectado el sonido del mundo. Algunos invitados se miraron entre sí con confusión genuina, otros fruncieron el ceño con incredulidad, como si aquello que escuchaban fuera físicamente imposible, una anomalía en el orden natural de las cosas. Mara, imperturbable, continuó el ritual sagrado de la afinación, cuerda por cuerda, con una precisión casi quirúrgica, heredada de años de práctica callada. El salón entero, cautivado a pesar de sí mismo, parecía inclinarse hacia adelante con cada giro minúsculo de las clavijas, como si estuvieran presenciando un truco de magia inexplicable, un milagro incómodo. Cuando terminó el proceso, levantó el arco con solemnidad y respiró hondo, llenando sus pulmones de un aire nuevo. Entonces, sin vacilar, ejecutó una escala sencilla en do mayor, limpia, de una pureza ascética, ascendente y descendente, coronada con un vibrato espontáneo y bien controlado que no dejaba lugar a dudas sobre su origen. No era una improvisación afortunada o un golpe de suerte, era la huella digital, la marca indeleble de años de práctica escondida entre paredes humildes. Un silencio espeso, cargado de asombro, llenó cada rincón del lugar. Nadie se atrevía a romperlo, ni siquiera con un suspiro. Incluso los más crueles y cínicos entre el público habían perdido la sonrisa burlona. El sonido que emanaba del instrumento era demasiado exacto,
demasiado educado para ser casual, demasiado puro y expresivo para ser producto del mero azar. El maestro de la orquesta, que hasta entonces había observado la escena con escepticismo profesional, se inclinó hacia adelante en su silla, su postura rígida dando paso a la curiosidad. Sus ojos, entrecerrados al principio, se abrieron apenas, y un gesto de respeto no fingido, un reconocimiento instintivo, recorrió sus facciones endurecidas por los años. Mauricio, en cambio, apretó la mandíbula con tal fuerza que los músculos de su rostro se marcaron bajo la piel. Su sonrisa de suficiencia, hasta entonces permanente, vaciló por primera vez esa noche, mostrando una grieta en su armadura de arrogancia. Aplaudió despacio, con palmadas medidas y huecas, forzando la mueca de quien pretende seguir dominando el juego, aunque el tablero haya cambiado. Bien, bien, dijo con una calma impostada que no lograba ocultar la tensión en su voz. No está mal para ser una simple camarera, pero dime, ¿puedes hacer algo más que una escala de principiante, algo que requiera alma? Su voz fue un látigo envenenado que buscaba recuperar a toda costa el territorio perdido de la burla. Los invitados, inseguros y volubles, rieron por pura obediencia social, aunque careciendo por completo de la fuerza convincente de antes. Mara bajó el arzo lentamente, sus dedos aún manteniendo una firmeza renovada sobre el mástil del violín. Sabía en lo más profundo de su ser que aquella pequeña victoria, había sido solo un primer paso en un camino mucho más largo y peligroso. El peligro real, la amenaza verdadera, estaba apenas comenzando a mostrarse, y en el fondo de su conciencia, la sensación era clara y gélida. Mauricio del Río, herido en su orgullo, no iba a permitir que esa chispa de dignidad creciera sin intentar aplastarla con toda la fuerza de su poder. Mauricio del Río, de hecho, no podía soportar lo que acababa de presenciar. El eco de aquella escala impecable todavía flotaba en el aire como un fantasma reprochador, y cada nota limpia y perfecta resonaba en sus oídos como un golpe directo a su orgullo de nacimiento. Durante unos segundos críticos, su máscara de seguridad se había quebrado visiblemente, y ese resquicio de duda lo quemaba por dentro con la intensidad del fuego. No podía permitir bajo ningún concepto que una simple camarera, alguien que por designio social debía servir en silencio y permanecer invisible, le arrancara a su propio público algo que se pareciera peligrosamente al respeto. Aplaudió lentamente, forzando cada palmada, mientras la mueca de suficiencia en su rostro ya no fluía con la naturalidad de antes. Interesante, dijo con una voz que pretendía ser despreocupada pero que sonaba pastosa, como quien degusta un vino que no le agrada pero pretende apreciar por protocolo. Muy interesante, aunque claro, cualquiera con un oído aceptable puede memorizar y repetir un par de escalas sencillas sin mayor mérito. El murmullo general regresó, pero esta vez era tímido, dubitativo, como si los invitados no supieran con certeza si debían reír abiertamente o permanecer en un silencio respetuoso. Mauricio lo notó de inmediato, con la sensibilidad de un animal herido, y apretó los puños con tanta fuerza detrás de la espalda que las uñas se le clavaron en las palmas. El dominio absoluto del salón, su reino natural, estaba en juego seriamente, y no estaba dispuesto a perderlo frente a nadie, y menos frente a ella. «Damas y caballeros», exclamó de pronto, alzando el arco que aún sostenía como si fuera un cetro real, reclamando atención. Lo que acabamos de presenciar es apenas un ensayo infantil, un calentamiento sin importancia. Pero luego giró todo su cuerpo hacia Mara, mirándola de arriba a abajo con un desdén que pretendía ser devastador. Si esta señorita realmente posee el talento que insinúa, entonces tendrá que demostrarlo frente a todos nosotros, con una pieza de verdadero calibre, con una obra que separe a los aficionados de los músicos. El público en masa contuvo la respiración una vez más. El desafío, claramente, subía de nivel de manera dramática. «Quiero escuchar», prosiguió Mauricio con una teatralidad fríamente calculada, «el pasaje más difícil, más técnicamente exigente de nuestro repertorio clásico, uno que incluso algunos músicos de conservatorio con años de estudio temen interpretar en público. Si logras ejecutarlo sin rompernos los oídos con chirridos, si consigues que suene como algo más que un gato agonizante, entonces, tal vez», hizo una pausa deliberada, dejando que la tensión creciera hasta hacerse casi insoportable, que cada segundo de silencio añadiera peso a sus siguientes palabras. «Tal vez merezcas algo más en la vida que limpiar bandejas y recoger copas vacías». Las carcajadas estallaron de nuevo, aunque sonaron notablemente menos seguras, más forzadas que antes. Había un matiz palpable de nerviosismo, de incomodidad, en esas risas,
porque nadie, ni el más escéptico, podía negar honestamente lo que sus propios oídos acababan de escuchar en esa escala impecable, cargada de una musicalidad innata. Mara, por su parte, apretó el violín con más fuerza contra su mentón, sintiendo la madera fría como un escudo. Sus manos aún mantenían un temblor sutil, pero ahora ese temblor tenía otro pulso, otra cualidad. No era ya el miedo puro y paralizante del principio, sino la lucha interna, el choque eléctrico entre el recuerdo consolador de su madre y la amenaza tangible del presente. Recordó con una nitidez abrumadora a su madre, Renata Quiroga, inclinándose sobre su pequeña figura en aquellas tardes interminables y llenas de polvo de sol, diciéndole con una serenidad que ahora era su fortaleza: un verdadero músico, hijita, no teme al reto, lo abraza, porque es en el desafío donde el alma del instrumento realmente canta. La dificultad técnica, cuando se aborda con el corazón adecuado, solo constituye otra forma más elevada y sublime de belleza por descubrir. Los músicos veteranos de la orquesta se removieron visiblemente incómodos en sus sillas, intercambiando miradas cargadas de significado. El maestro director, Octavio Landa, levantó una ceja con expresión severa, como si deseara intervenir para imponer cordura, pero el peso social abrumador del millonario, su anfitrión y patrocinador, lo obligó a morderse la lengua y guardar un silencio cómplice. Nadie en su sano juicio desafiaba abiertamente a Mauricio del Río en su propio terreno, en su reino de opulencia. Él, sintiéndose dueño absoluto del momento, se acercó un poco más a Mara, invadiendo su espacio personal, bajando la voz hasta convertirla en un susurro gélido que solo ella podía escuchar con claridad. Si fallas en este intento, si cometes el más mínimo error, te destruiré socialmente aquí mismo, delante de todos. Te aseguro que no olvidarás esta noche humillante durante el resto de toda tu miserable vida. Sus palabras, medidas y precisas, eran puro hielo y veneno destilado. Mara tragó saliva con dificultad, mirando fijamente el arco que sostenía entre sus dedos sudorosos. El miedo primario estaba ahí, latiendo en su pecho, pero también una certeza nueva y firme de que no podía, bajo ningún concepto, dar un solo paso atrás. No ahora, cuando tanto estaba en juego. Desde las primeras filas, adornadas con terciopelo, algunas damas de la alta sociedad cuchicheaban entre abanicos y joyas destellantes. ¿Creen que será realmente capaz de lograrlo? Imposible. Lo anterior fue solo un golpe de suerte, un accidente. El señor del Río sabe perfectamente lo que hace, no se equivoquen. Los hombres, por su parte, con sus smoking impecables, murmuraban entre dientes haciendo apuestas rápidas y calculadas, como si aquel drama humano fuera un simple duelo de caballos de carreras en el hipódromo, un mero entretenimiento. La expectación malsana crecía como la espuma. Mauricio, captando esa energía, levantó la voz potente, buscando explícitamente el aplauso y la complicidad de la multitud. Señoras y señores distinguidos, la camarera intentará enfrentarse valientemente, o quizás temerariamente, a una prueba musical que ni muchos profesionales con diploma consiguen dominar con soltura. Les ruego por tanto el más absoluto silencio para poder presenciar, todos juntos, su caída estrepitosa. El salón hipnotizado obedeció de inmediato, entregándose por completo al espectáculo de la crueldad colectiva. Mara, entonces, respiró hondo una vez más, clavando sus ojos luminosos en la partitura olvidada que seguía descansando sobre el estuche cercano. Esa hoja de papel amarillento por el tiempo parecía brillar con una luz propia y sobrenatural, como si su amada madre le tendiera la mano salvadora desde la lejanía de otro tiempo, desde la eternidad misma. Mauricio sonrió amplia y satisfactoriamente, convencido hasta la médula de que el miedo escénico terminaría por quebrar sus nervios. «Vamos, querida, demuéstranos ahora toda tu supuesta grandeza artística», remató con sorna, dejando el arco frente a ella en un gesto de falsa cortesía. Mara lo tomó entre sus dedos con parsimonia, casi con reverencia. El temblor residual en sus manos aún era evidente para quien quisiera verlo, pero en lo más profundo de su mirada serena había una chispa de determinación que nadie en la sala supo interpretar correctamente. El salón entero, en masa, se inclinó hacia adelante expectante, como si cada persona hubiera olvidado momentáneamente cómo respirar. Y en ese instante preciso, cargado de destino, la tensión ambiental se volvió casi insoportable, física. El más mínimo movimiento de Mara, el más ligero de sus gestos, decidiría irrevocablemente si la noche la sepultaba para siempre en el fango de la vergüenza, o si por el contrario, se abriría una grieta imposible de cerrar en el orgullo blindado del millonario. El salón se había convertido por completo en un escenario suspendido en el tiempo, en un drama en vivo donde cada segundo pesaba como una losa.
Nadie respiraba con normalidad, nadie parpadeaba siquiera, nadie quería perderse un solo gesto, un solo matiz del desenlace. Mara sostenía el violín con ambas manos como si el instrumento pesara literalmente toneladas y, sin embargo, contradictoriamente, se aferraba a él con una determinación feroz que nadie, absolutamente nadie, había esperado ver en alguien de su condición. Mauricio, erguido y desafiante frente a ella, la observaba con la calma cruel y paciente de quien ya saborea con antelación la derrota ajena, la humillación culminante. Su sonrisa característica regresaba poco a poco a sus labios, como un depredador astuto que finalmente ha olido la sangre del rival herido. «Adelante, pequeña insignificante», murmuró desde la altura de su arrogancia. «Haz tu último y patético intento frente a todos». La tensión era tan densa que se podía cortar con cuchillo. Los músicos de la orquesta, profesionales al fin, intercambiaban miradas de incomodidad y preocupación genuina. El maestro Octavio Landa, un hombre con más de 40 gloriosos años dirigiendo orquestas por todo el mundo y conociendo cada tic, cada gesto, cada respiración de los intérpretes que había visto desfilar en los escenarios más prestigiosos del país, observaba la escena con creciente interés. Pero al fijarse con atención en la postura corporal de Mara, en la manera en que sostenía el instrumento, un escalofrío repentino e inexplicable le recorrió toda la espalda. Ese arco que ella mantenía apenas suspendido sobre las cuerdas, en espera, tenía algo profundamente distinto, algo que trascendía la mera casualidad. No era improvisación torpe, no era producto del azar ciego, era disciplina interior, memoria muscular, herencia cultural transmitida en la sangre. Octavio entrecerró los ojos, incrédulo al principio, mientras un recuerdo lejano comenzaba a agitarse en su mente. Susurró para sus adentros, pero lo suficiente alto para que los músicos de los atriles más cercanos lo alcanzaran a oír. Esa postura, ese toque particular en la mano izquierda, es inconfundible, es de los Quiroga, no puede ser de otro modo. Los violinistas primeros y segundos se miraron entre sí con sorpresa y reconocimiento inmediato. El rumor, una vez liberado, se extendió por la sección de cuerda con la rapidez de una corriente eléctrica imposible de detener, un susurro que crecía. «Los Quiroga», murmuraban unos con incredulidad. «¿Quiere decir Renata Quiroga?», preguntaban otros en voz baja, casi con veneración. Mauricio, desde su posición central, notó el movimiento extraño y el cuchicheo que se generaba entre los músicos y frunció el ceño con visible irritación. «¿Qué demonios sucede ahí atrás?», preguntó con voz dura, cargada de autoridad. El maestro Landa guardó silencio prudente, no queriendo alimentar el fuego, pero sus ojos expertos seguían fijos con intensidad en Mara, analizando cada uno de sus movimientos. Vio con claridad cómo ella ajustaba la posición de los dedos sobre el mástil con una naturalidad innata que simplemente no podía fingirse. Vio la forma exacta, casi coreografiada, en que su mentón descansaba sobre la barbada de la madera, el pequeño y casi imperceptible movimiento de rotación de la muñeca que anticipaba, para un ojo entrenado, un vibrato perfecto y expresivo. Todo eso, cada detalle, le resultaba dolorosa y maravillosamente familiar, como si la escena completa se hubiera repetido ya décadas atrás, en otro tiempo, en otro escenario. La memoria, largamente dormida, lo golpeó entonces de lleno, con la fuerza de un maremoto. Renata Quiroga, la mujer extraordinaria que había estremecido los auditorios más exigentes de Europa con su virtuosismo técnico y su sensibilidad interpretativa, la artista que había convertido cada concierto en un acto de pura devoción musical. Recordó con nitidez las críticas periodísticas que la aclamaban como un prodigio único de su generación, y sobre todo, con una punzada de emoción, recordó la dedicatoria personal, escrita con tinta azul, que la propia Renata le había escrito en una partitura original que él aún guardaba como un tesoro en su estudio privado. «No puede ser», susurró Octavio Landa, casi para sí mismo, negando con la cabeza pero con el corazón acelerado. «Simplemente no puede ser». Pero Mara, ante sus ojos, sí podía ser, y de hecho lo era. Ella era el eco vivo, la encarnación presente de esa mujer extraordinaria, de su madre, aunque todo el salón elegante aún lo ignorara por completo. Mauricio, visiblemente molesto por la distracción y el murmullo que le robaban protagonismo, golpeó el suelo de mármol con la punta de su zapito lustrado, exigiendo con voz cortante: «Silencio absoluto todos. Quiero ver con mis propios ojos cómo fracasa estrepitosamente esta impostora de pacotilla». El insulto, deliberado y grosero, resonó con dureza en la acústica perfecta de la sala, y algunos invitados incondicionales se unieron obedientemente con risas nerviosas y forzadas, pero la semilla de la duda,
una vez plantada, ya había comenzado a germinar con fuerza imparable. Los rumores, ahora imparables, corrían de fila en fila, de grupo en grupo, como un reguero de pólvora. ¿Será acaso hija legítima de Renata Quiroga? ¿Será eso humanamente posible? Mira con atención cómo coloca la mano izquierda sobre el diapasón, es idéntico. Mara, desde su posición en el centro del huracán, escuchaba fragmentos sueltos de esos murmullos crecientes y en vez de debilitarla o distraerla, aquellas palabras cargadas de reconocimiento le devolvían el aliento y la fuerza que necesitaba. Su madre comprendió con emoción. No era solo un recuerdo íntimo y enterrado en su corazón, era una presencia artística reconocida, incluso temida y admirada, en ese mismo salón que ahora la juzgaba. Apretó el violín con fuerza contra su pecho durante un instante breve pero significativo, como si abrazara físicamente esa memoria sagrada, y luego, con un movimiento sereno, volvió a levantarlo con decisión bajo su mentón, lista para el combate. Octavio Landa, el maestro incapaz de contenerse ya, se inclinó hacia adelante en su butaca, con los ojos muy abiertos y fijos exclusivamente en ella, esperando el primer sonido como si su propia vida dependiera de ello. Su corazón veterano golpeaba con fuerza inusual dentro del pecho. Había dirigido a cientos de intérpretes a lo largo de su dilatada carrera, pero pocas veces, muy pocas, había experimentado con tanta claridad esa certeza instintiva, casi profética. Lo que estaba a punto de resonar en el aire cambiaría para siempre, de manera irrevocable, el curso de la historia de esa noche particular. Mauricio, por su parte completamente incapaz de detectar el sutil pero poderoso cambio que se operaba en la atmósfera, seguía convencido hasta la médula de su victoria inminente. Dio un paso atrás estudiado, extendiendo el brazo con un gesto amplio y teatral. «Vamos, señorita Quiroga, o como demonios sea que realmente te llames», proclamó con voz cargada de sarcasmo. «Demuéstranos de una vez por todas que no eres simplemente una criada cualquiera jugando absurdamente a ser artista». Pero esa provocación final, en lugar de lograr el efecto demoledor que él esperaba, no consiguió sino consolidar la transformación que ya estaba en marcha. Los ojos de Mara brillaron entonces con una luz completamente distinta, profunda y ancestral, como si por fin aceptara plenamente su propio nombre, su verdadero linaje, su identidad más esencial. El arco comenzó su descenso. El silencio se hizo absoluto, cristalino, y cada persona presente entendió instintivamente que lo que estaban a punto de presenciar y escuchar no era un mero juego social ni una apuesta cruel, ni siquiera era una burla más en una noche de diversión elitista. Era, nada más y nada menos, que el regreso triunfal de una herencia musical que nunca en realidad había llegado a desaparecer del todo. El aire enrarecido del gran salón se había vuelto tan denso y pesado que parecía físicamente que las enormes lámparas de cristal tallado ejercían un peso tangible sobre los hombros de todos los presentes. Cada mirada, cada parpadeo estaba irrevocablemente clavado en Mara, quien ahora sostenía el violín con una naturalidad tan absoluta que daba la impresión de que era el instrumento mismo quien la elegía a ella como su medium, y no al revés. La partitura olvidada en el estuche abierto brillaba intensamente bajo los focos de luz, revelando por fin, para quien supiera mirar, una dedicatoria escrita a mano con tinta ya desvaída que el maestro Octavio Landa reconoció de inmediato, con un golpe seco en el corazón: «Para quien sea capaz de continuar mi voz en este mundo. Renata Quiroga». Un murmullo de asombro, primero tenue y luego creciente, se expandió por la estancia como fuego voraz sobre pólvora seca. Muchos de los invitados más jóvenes jamás habían escuchado ese nombre resonar, pero otros, los más veteranos y cercanos al mundo de la música clásica, palidecieron visiblemente, como si vieran un fantasma. Renata Quiroga era, sencillamente, una leyenda viva. Sus conciertos memorables habían llenado teatros enteros en la capital y su desaparición repentina de los escenarios, envuelta en un misterio nunca resuelto, aún alimentaba susurros y especulaciones en los círculos artísticos más exclusivos. Que una simple y anónima camarera portara en sus venas esa misma sangre gloriosa parecía, a primera vista, algo absolutamente inconcebible. Mara, sin embargo, no levantó los ojos hacia la multitud expectante. Clavó su mirada intensa en las notas de la partitura, como si aquella hoja de papel amarillento por el tiempo fuera un faro guía en medio de la tormenta emocional que la rodeaba. El temblor residual en sus manos se fue disipando poco a poco, siendo reemplazado por una calma feroz, casi guerrera. Octavio Landa, el maestro, se inclinó aún más hacia adelante en su asiento, conteniendo la respiración. Él conocía profundamente esa obra en particular.
Era un adagio desgarrador, escrito por la propia Renata durante sus últimos años de composición, una pieza técnicamente compleja y emocionalmente cargada de una melancolía y belleza casi imposibles de expresar. Ningún músico profesional, hasta donde él sabía, había logrado interpretarla en público sin quebrarse emocionalmente en el intento, sin entregarse a la emoción que contenía. Si Mara podía hacerlo, si era capaz de dominarla, no quedaría espacio alguno para las dudas sobre su origen. Mauricio, completamente ajeno al profundo significado histórico y emocional de esa partitura específica, dio un paso al frente con arrogancia, intentando recuperar el control narrativo que sentía escapársele. «Muy bonito y conmovedor el papel viejo», dijo con desprecio audible, señalando el manuscrito. «Pero un simple papel no toca solo, querida. Quiero escuchar, aquí y ahora, si esas manos tuyas son realmente capaces de sostener musicalmente todo lo que esa dedicatoria promete». La provocación burlona fue recibida con risas débiles y dispersas, más nerviosas que genuinamente crueles. La duda palpable empezaba a infiltrarse como un gas entre los presentes, creando un ambiente de tensión casi insoportable. Mara entonces levantó el arco con solemnidad, cerró los ojos profundamente y respiró hondo, llenando sus pulmones. En su mente interior volvió a escuchar nítidamente la voz amada y sabia de su madre, sus enseñanzas. Cada nota musical, hija mía, es un latido del corazón. No pienses nunca en el público que te juzga, piensa solamente en hablarle directamente al silencio, que es el mejor interlocutor. El primer trazo del arco sobre las cuerdas fue suave, delicadísimo, casi un suspiro audible, pero aquel suspiro inicial se expandió de inmediato como una ola invisible de energía, llenando cada rincón, cada resquicio del salón opulento. Una nota grave, profundamente sostenida, de una pureza cristalina que parecía provenir de un lugar más ancestral y profundo que la propia madera del violín. Las carcajadas residuales se apagaron de inmediato, cortadas de raíz. Nadie se movía un milímetro. Nadie parecía parpadear siquiera. Mara continuó, sumergida en su trance musical. El arco danzaba ahora con una naturalidad y fluidez imposibles de fingir, y el adagio completo comenzó a desplegarse con una fuerza emocional que simultáneamente desgarraba y sanaba el alma. Cada vibrato preciso era a la vez una caricia suave y una herida abierta. Cada pausa calculada, un abismo sonoro cargado de emoción pura. Algunos invitados llevaron la mano involuntariamente al pecho, sorprendidos por la intensidad visceral con que la música los atravesaba sin pedir permiso. Otros, más sensibles, cerraron los ojos con fuerza, atrapados en algún recuerdo personal que la melodía les había arrancado del pecho. Octavio Landa sintió las lágrimas calientes arderle bajo los párpados, sin poder contenerse. Esa no era simplemente una interpretación correcta, era la esencia misma de Renata regresando a la vida a través de los dedos de su hija. Cada gesto corporal, cada respiración medida, cada matiz expresivo del arco era el eco perfecto, vivo, de aquella mujer extraordinaria que él había admirado y dirigido décadas atrás. Mauricio, por su parte, intentaba con todas sus fuerzas mantener la compostura y la máscara de indiferencia, pero su mandíbula apretada temblaba de rabia contenida. La seguridad arrogante que lo había sostenido incólume hasta ese momento se resquebrajaba visiblemente con cada nueva nota que surgía del instrumento. No podía burlarse ya, no se atrevía a interrumpir. El peso abrumador del silencio colectivo, cargado ahora de admiración, lo aplastaba contra su butaca. Mara, en cambio, parecía flotar literalmente sobre el suelo de mármol. Ya no era la camarera invisible ni la muchacha humillada. Se había transformado en la heredera legítima de una voz musical que atravesaba generaciones, en la dueña absoluta de un legado artístico que nadie, ni el más incrédulo, podía negar ya. El último acorde, dulce y doloroso, se elevó lentamente hacia los candelabros centelleantes y se extinguió con parsimonia, como una plegaria final que se desvanece en el éter. El silencio posterior fue absoluto, un vacío resonante que casi dolía en los oídos acostumbrados al sonido. Entonces, inevitablemente ocurrió el milagro. El salón entero estalló en una ovación unánime de pie, un rugido colectivo de reconocimiento artístico que borró de cuajo cualquier rastro residual de burla o desprecio. Y mientras las palmas resonaban como truenos repetidos, Mauricio del Río sintió físicamente como el suelo de mármol bajo sus pies lustrados comenzaba a desmoronarse simbólicamente, llevándose consigo su reinado de arrogancia. El estruendo atronador del aplauso unánime retumbaba con fuerza contra las paredes doradas del gran salón, como un trueno imparable que anunciaba un nuevo orden.
Los invitados elegantes, que apenas minutos antes se habían reído con crueldad gratuita, ahora permanecían de pie, ovacionando con genuino fervor a la joven que había logrado transformar la humillación más profunda en un acto puro de grandeza espiritual. Mara bajó lentamente, su respiración estaba aún agitada por el esfuerzo emocional, pero en su rostro sereno no había rastro de orgullo desmedido ni de venganza, sino una serenidad luminosa, casi sobrenatural. Había tocado el adagio para su madre, para su memoria y para sí misma, no para aquel público voluble y superficial. Octavio Landa, aún con los ojos húmedos por la emoción, se levantó entre los primeros, conmovido hasta las lágrimas. «Es ella, es el alma de Renata regresando», exclamó con voz quebrada por el sentimiento, señalando hacia Mara con una mano temblorosa. «Esa es su hija, la heredera de los Quiroga. Es la sangre viva de Renata Quiroga lo que late en sus venas». La proclamación del maestro Octavio Landa cortó el aire como un cuchillo, transformando el murmullo general en un clamor unánime de asombro y reconocimiento. Los músicos veteranos de la orquesta, en un gesto espontáneo de respeto profesional, comenzaron a golpear suavemente sus atriles con los arcos, rindiendo homenaje a alguien que, de pronto, reconocían como parte integral de su propia historia musical. Mauricio del Río se quedó literalmente congelado en el centro del salón, petrificado. Su sonrisa característica de suficiencia se había borrado por completo de su rostro, dejando un vacío pálido. Tragó saliva con dificultad, sintiendo por primera vez en su vida privilegiada que el control absoluto de la situación ya no le pertenecía. Miró alrededor con desesperación creciente, buscando desesperadamente algún vestigio de complicidad en los rostros de sus amigos y aliados, pero todos, sin excepción, aplaudían de pie, absortos en Mara, sin prestarle la más mínima atención. «Basta», gritó de pronto, con una voz que desentonaba grotescamente con la euforia general del ambiente. El silencio no regresó, al contrario, el aplauso colectivo se volvió aún más fuerte y decidido, como una ola imparable que lo arrastraba sin remedio hacia la irrelevancia. Mauricio, cegado por la rabia, golpeó con el puño cerrado la mesa más cercana, derramando con estrépito varias copas de champaña que se hicieron añicos en el mármol, pero ni siquiera ese escándalo logró que nadie lo mirara. La multitud entera estaba completamente absorta en la figura serena de Mara. La joven, por su parte, bajó el violín con suavidad casi ritual y sus ojos luminosos se encontraron directamente con los de él, que brillaban con furia impotente. No había rastro de rencor en su mirada profunda, pero tampoco quedaba ya el más mínimo asomo de miedo, solo la calma inquebrantable de quien, habiendo enfrentado su verdad, ya no necesita demostrar nada a nadie. Ese gesto de serena dignidad resultó completamente insoportable para el orgullo herido de Mauricio. Dio un paso agresivo hacia adelante, levantando la voz para intentar imponerse por la fuerza sobre la emoción colectiva. «No se dejen engañar por este teatro barato», bramó con la voz ronca. «Esto no prueba absolutamente nada. Una simple criada de servicio jamás podrá compararse con una artista de verdad, de conservatorio». Un murmullo grave de desaprobación recorrió el salón de pared a pared. La seguridad arrogante que había dominado su voz durante toda la velada se quebraba visiblemente en cada sílaba, delatando su desesperación. Octavio Landa avanzó entonces unos pasos decididos, interponiéndose simbólicamente entre Mauricio y Mara. «Ella tiene el mismo toque inconfundible en el arco, la misma pulsación expresiva en la mano izquierda», declaró con autoridad. «Solo alguien de la sangre directa de Renata Quiroga, alguien criado en su tradición, podría ejecutar ese adagio particular con esa verdad emocional, con esa alma». Los invitados, convertidos ahora en jurado, asintieron al unísono, algunos incluso con lágrimas genuinas asomando en los ojos, conmovidos hasta lo más hondo. Mauricio retrocedió un instante, como si el suelo de mármol se abriera literalmente bajo sus pies lustrados. Una mujer elegante, de vestido rojo escarlata y joyas destellantes, se levantó de su butaca y dijo en voz alta y clara, dirigiendo su mirada directamente hacia él: «Nos has hecho perder el tiempo valioso con tu crueldad gratuita, Mauricio. Esta joven, hoy lo hemos visto todos, vale artísticamente más que todo tu dinero acumulado». Las palabras, duras y verdaderas, cayeron como piedras afiladas sobre él. Por primera vez en la noche, el mecanismo perverso de la burla se volvía directamente contra el millonario que lo había accionado. Los mismos que antes reían con fuerza sus bromas crueles, ahora lo señalaban abiertamente con gestos de desaprobación y disgusto. Mauricio, acorralado, apretó los dientes con fuerza, buscando desesperadamente recuperar algo de terreno perdido. Se giró completamente hacia Mara y murmuró con un desprecio que ya sonaba hueco:
No creas ni por un instante que este circo momentáneo cambia quién eres realmente. Nunca, escúchame bien, nunca llegarás a ser parte legítima de este mundo al que pertenezco. Pero su voz, antes temible, ya no tenía peso ni eco. Nadie lo escuchaba. Todos los ojos, todas las atenciones, estaban puestos exclusivamente en ella. En su dignidad recuperada, Mara respiró hondo, llenando sus pulmones de un aire nuevo, y sostuvo el violín con fuerza contra su pecho, como abrazando un legado. No necesitaba responderle con palabras vanas. El reconocimiento unánime del público, esa ovación que crecía como un torrente, era más que suficiente respuesta. La ovación, de hecho, seguía creciendo en intensidad, convirtiéndose en un muro sonoro imposible de atravesar o ignorar. Mauricio, en un último y patético intento, levantó la copa de cristal que aún sostenía mecánicamente, intentando alzarla como un símbolo de su autoridad pasada, pero la mano le temblaba de forma incontrolable y el líquido dorado se derramó por completo sobre la impecable blancura de su chaleco de seda. Ese pequeño accidente doméstico, tan humano, fue el quiebre final, la imagen que lo desnudó por completo. El heredero perfecto, el hombre socialmente intocable, quedaba reducido ante todos a su fragilidad esencial. El aplauso no paraba, no amainaba, y mientras más fuerte y unánime se volvía, más claro quedaba para cada persona en la sala que Mauricio del Río había perdido para siempre lo único que jamás, en su arrogancia, pensó que podría escapársele, el respeto de sus pares. El murmullo de aprobación se había convertido en un clamor unánime, en una corriente imparable. El nombre de Mara Quiroga, antes desconocido, ahora recorría los labios de todos los invitados como si se tratara de una revelación largamente esperada, un secreto a voces que por fin salía a la luz. Ella, la camarera invisible, la humillada, había logrado transformar la burla más cruel en una auténtica consagración pública. Mauricio del Río, en cambio, parecía encogerse, volverse más pequeño y gris a cada segundo que pasaba. Su chaleco manchado grotescamente de champaña, la copa vacía y sucia temblando aún en sus dedos, y la máscara de suficiencia hecha añicos, lo mostraban ante todos como lo que siempre fue detrás del dinero, un hombre común, frágil, profundamente derrotado. Por primera vez en su vida, absolutamente nadie lo seguía o respaldaba. Mara respiró hondo una vez más y bajó el violín con suavidad, pero no dio un solo paso atrás, manteniendo su posición. En su interior había comprendido algo esencial, liberador. No debía nada a ese salón opulento, ni a la riqueza acumulada, ni al poder efímero de aquel millonario. El legado artístico y moral de su madre no estaba, ni estaría nunca en venta en el mercado de la vanidad. Octavio Landa se acercó a ella despacio, con el rostro aún marcado por la conmoción. Tu madre, desde donde esté, estaría inmensamente orgullosa de ti esta noche, le susurró con voz emocionada. Hoy nos has devuelto su música. Mara inclinó levemente la cabeza en una señal de gratitud silenciosa, pero no respondió con palabras. Su silencio elocuente, cargado de significado, tenía en ese momento más fuerza y altura que cualquier discurso posible. Mauricio, viéndolos, intentó recuperar el control con un último y desesperado esfuerzo. «Silencio todos», gritó con rabia, golpeando nuevamente la mesa con la palma de la mano. «Yo soy quien todavía decide lo que pasa aquí». Nadie obedeció su orden. Nadie, ni siquiera sus más cercanos lo miró siquiera. El poder social había cambiado de manos silenciosamente, sin necesidad de que Mara pronunciara una sola palabra de desafío. Un hombre de traje gris perla, uno de los socios comerciales más importantes de Mauricio, murmuró entonces en voz lo suficientemente alta para que todos lo escucharan nítidamente. Tu arrogancia sin límites nos ha hecho quedar en ridículo delante de toda la ciudad. Ese comentario lapidario, viniendo de donde venía, desató de inmediato un coro abierto de críticas y reproches. Mujeres y hombres, antes cómplices sumisos de sus burlas, lo señalaban ahora con una dureza inusual. Te has pasado 3 pueblos de cruel. Has humillado gratuitamente a esta joven sin ningún motivo. El único espectáculo verdaderamente vergonzoso aquí esta noche has sido tú, Mauricio. Él retrocedió, físicamente acorralado, atrapado por el fuego cruzado de aquellas miradas llenas de desprecio. El salón que antes lo aplaudía y adulaba se había convertido, en cuestión de minutos, en un tribunal implacable. Fue entonces cuando Mara alzó su voz por primera vez, firme, clara, sin necesidad de gritar. El talento verdadero y la verdad del alma no se compran con dinero, ni se heredan con títulos. El silencio que sobrevino fue inmediato y absoluto. Cada una de sus palabras quedó suspendida en el aire,
cortando la atmósfera con la precisión de un arco sobre cuerdas tensas. Ella continuó, con una serenidad que conmovía. Mi madre, Renata Quiroga, tocaba su violín para dar vida a los corazones, para elevarlos, no para aplastar o humillar a nadie. Y esta noche, frente a todos ustedes, quiero decir claramente que yo no necesito ni su burla inicial ni su promesa vacía. La multitud estalló en aplausos nuevamente, aún más fervorosos. Algunos se levantaron de sus sillas, visiblemente emocionados por la dignidad y altura moral de aquella declaración. Mauricio palideció hasta extremos cadavéricos. Se llevó una mano temblorosa al rostro, como si quisiera ocultarse de la vista de todos, escapar. Nunca nadie, en toda su vida de privilegios, le había hablado con esa claridad y frontalidad. Nunca nadie había osado rechazarlo y despreciar sus dádivas de manera tan pública y contundente. Mara, en cambio, dejó reposar el violín con una delicadeza casi solemne sobre el estuche abierto, como depositando una ofrenda. Luego dio un paso atrás, serena, y se enderezó por completo, mirando al salón entero con una mezcla de paz y autoridad moral. No vine aquí esta noche a reclamar un lugar que no me corresponde por cuna, afirmó. Vine porque el destino mismo me puso frente a una burla y porque la música que llevo dentro, la música de mi madre, simplemente no podía callarse ante la injusticia. Sus palabras resonaron con una fuerza moral que era más poderosa que cualquier grito. Muchos de los presentes, hombres y mujeres de la alta sociedad, inclinaron sus cabezas en una señal de respeto genuino, de reconocimiento. Mauricio trató de articular alguna respuesta, de encontrar alguna salida, pero la voz finalmente se le quebró por completo en la garganta, ahogada por la evidencia de su propia derrota. Su figura, antes tan imponente y dominante, quedó reducida para siempre a la de un hombre común atrapado en los barrotes dorados de su propia soberbia desmedida. El poder social había cambiado de manos de manera definitiva y no volvería jamás bajo ninguna circunstancia a sus dedos ávidos de control. El gran salón principal de la Casa Armería, que había comenzado la velada como un escenario deslumbrante de lujo frívolo y soberbia sin límites, ahora respiraba un silencio cargado de reverencia auténtica. Los candelabros de cristal tallado seguían brillando en las alturas, pero ya no iluminaban la arrogancia vacía de Mauricio del Río, sino la dignidad serena y erguida de Mara Quiroga. Ella permanecía en el centro, inmóvil, con el violín descansando finalmente en el estuche abierto, como un guerrero que depone su espada después de la batalla. No necesitaba más gestos grandilocuentes ni discursos. Había hablado elocuentemente a través del lenguaje universal de la música, y su verdad esencial había quedado grabada a fuego en cada rincón, en cada corazón de ese lugar. Octavio Landa, el maestro, se adelantó unos pasos solemnes y con un ademán profundamente respetuoso, inclinó su cabeza canosa ante ella. Los músicos de la orquesta, movidos por un impulso colectivo, lo siguieron inmediatamente, levantándose de sus asientos con un movimiento unánime, como si rindieran homenaje espontáneo a una maestra que acababa de ser consagrada por el arte. Ese reconocimiento, surgido del mundo profesional, era absolutamente incontestable. No cabía discusión posible, ni espacio para la duda, sobre quién había ganado moral y artísticamente esa noche. Los invitados, entonces, comenzaron a acercarse a Mara lentamente, no con la condescendencia clasista de antes, sino con un respeto genuino, casi tímido. Una dama anciana de cabello cano como la nieve, tomó suavemente la mano de Mara entre las suyas, temblorosas, y le dijo con lágrimas brillando en sus ojos: «Tu madre querida ya me hizo llorar de emoción en un concierto inolvidable hace más de 30 años, y esta noche, milagrosamente, tú lo has vuelto a lograr con la misma intensidad». Mara la miró con una gratitud silenciosa, sin pronunciar palabra. Sentía profundamente que no estaba sola en ese triunfo. Renata, su madre, estaba allí presente, viva en cada aplauso que resonaba, en cada corazón que se conmovía con su memoria. Mientras tanto, en el otro extremo del espectro emocional, Mauricio intentaba con todas sus fuerzas recuperar el control de su respiración entrecortada. Había pasado vertiginosamente de la soberbia absoluta al ridículo más espantoso en cuestión de escasos minutos. Una mancha húmeda y pegajosa en su chaleco inmaculado, los fragmentos de la copa rota esparcidos a sus pies y el temblor incontrolable en sus manos lo habían reducido a la condición de un hombre común, completamente expuesto, vulnerable hasta la médula. Intentó alzar la voz una vez más, buscando un último resquicio de autoridad, pero un invitado de mirada severa lo interrumpió con una dureza cortante: «Esta noche, Mauricio, no se recordará tu riqueza acumulada o tu poder.
se recordará por siempre tu crueldad innecesaria hacia una artista. Otro añadió inmediatamente, completando el pensamiento, y cómo esa crueldad fue sabiamente derrotada por la dignidad inquebrantable de una mujer sencilla y talentosa. Mauricio apretó los labios con fuerza, completamente incapaz de articular respuesta coherente alguna. Comprendió, demasiado tarde para el arrepentimiento, que la verdadera humillación no había residido en la burla inicial que él lanzó, sino en el eco resonante, amplificado, de su derrota total frente a todos los que alguna vez lo respetaron o temieron. Mara, en cambio, dio un paso al frente final, decisivo. Su voz emergió serena, clara como el agua de manantial, como el último acorde perfecto de un concierto que no necesita ni merece repetición. El dinero, señores, puede comprar aplausos efímeros, pero nunca, jamás, podrá comprar el respeto genuino del alma. Y antes de que alguien entre el público mencionara la absurda y vacía promesa de matrimonio que Mauricio había lanzado como un guante, Mara añadió con una calma deliberadamente irónica: «Quédate completamente tranquilo, Mauricio. Nadie aquí, y menos yo, espera seriamente que cumplas tu palabra de casarte. Yo jamás, en ninguna circunstancia, me uniría en matrimonio con alguien de una arrogancia tan profunda como la tuya. Tu dinero puede llenar salones fastuosos, pero nunca logra llenar corazones vacíos». Un aplauso unánime, casi ritual, respondió a sus palabras, esta vez sin explosión estridente ni ruido vacío, sino con un ritmo sostenido, profundo, casi sagrado, que venía del pecho. Era un reconocimiento que quedaba grabado indeleblemente en la memoria colectiva de todos los testigos. Mara cerró el estuche de cuero con sumo cuidado, como quien realiza una ceremonia íntima, y lo sostuvo firmemente entre sus brazos, como quien custodia un tesoro familiar invalorable. Sabía con claridad que la vida material seguiría siendo difícil, que las riquezas no se abrirían mágicamente ante ella como alfombras rojas, pero también sabía, con una certeza nueva, que nunca más volvería a ser invisible para el mundo. Había reclamado con honor su nombre, su herencia musical, su lugar legítimo en el universo. La multitud comenzó a dispersarse lentamente, todavía visiblemente conmovida, llevando la historia en sus ojos. Algunos comentaban en voz baja que esa velada extraordinaria sería recordada y contada por generaciones venideras. Otros, más introspectivos, guardaban un silencio respetuoso, llevándose la emoción vivida como un secreto íntimo que atesorarían para siempre. Mauricio quedó completamente solo en medio del salón, rodeado únicamente por mesas vacías y copas volcadas, como restos de un naufragio social. Nadie, absolutamente nadie, quiso acompañarlo sigilosamente a la salida. Su sombra, antes alargada y poderosa, se redujo hasta desaparecer completamente por la puerta lateral más discreta, cargando para siempre con el peso insoportable de una derrota moral que jamás podría borrar de su biografía. Mara permaneció un instante más, sola en el centro del salón vacío. Respiró hondo el aire quieto, cerró los ojos con fuerza y escuchó nítidamente en su interior la voz amada de su madre, suave pero firmísima, susurrándole al oído del alma: «La música, hija mía, es el refugio sagrado donde siempre, siempre volverás a ser completamente libre». Y con esa certeza luminosa grabada en el corazón, salió finalmente del salón silencioso, dejando tras de sí no solo el eco persistente de un adagio perfectamente ejecutado, sino una lección humana que resonaría mucho más allá de esas paredes doradas, en el tiempo. La dignidad auténtica, nos enseña este relato, siempre vence a la arrogancia hueca, y la verdad heredada con amor nunca se deja apagar por el viento de la injusticia. La historia de Mara Quiroga no fue simplemente la de una humilde camarera humillada que osó tomar un violín ajeno. Fue, en esencia profunda, la de una hija amorosa que, en el momento más oscuro de prueba, permitió sabiamente que hablara, a través de sus dedos, la voz eterna de su madre. En un salón donde la soberbia parecía intocable e invencible, ella demostró con hechos que la dignidad personal y la verdad artística pesan infinitamente más que cualquier fortuna material acumulada. Mauricio del Río creyó erróneamente que podía comprar el respeto ajeno con montañas de dinero y aplastar con burlas cínicas a quien consideraba inferior socialmente, pero la música pura e incorruptible surgida del alma lo desnudó moralmente frente a toda su sociedad. El aplauso final, unánime, no fue para su riqueza efímera, sino para la valentía serena de una mujer sencilla que se negó rotundamente a callar su verdad. Mara comprendió al final que su fuerza interior no venía de un contrato social ni de una promesa vacía, sino del legado espiritual que llevaba en las yemas de los dedos y en lo más hondo del alma. En cada nota resonante estaba presente Renata Quiroga, y en cada mirada conmovida del público estaba la certeza reconfortante de que la verdad,
tarde o temprano, siempre sale a la luz, por mucha oscuridad que intenten cubrirla. Que esta historia conmovedora nos recuerde a todos, en nuestro caminar, que la humillación gratuita nunca tiene la última palabra en el libro de la vida y que aún en medio del dolor más cruel y la injusticia más hiriente, existe siempre un espacio sagrado para el perdón sanador, para la redención personal y para la esperanza que renace. Si esta narración logró tocar alguna fibra sensible de tu corazón, te invitamos a apoyar nuestro canal tocando el botón de gracias o supergracias. Es ese corazón especial que aparece con el símbolo de dinero justo debajo del video. Si por alguna razón no lo visualizas claramente, simplemente abre los 3 puntitos de opciones en la esquina. Cada aporte generoso, por pequeño que sea, nos ayuda enormemente a crear más historias con alma y a llegar a muchas más personas con mensajes valiosos. Nuestro agradecimiento más sincero por acompañarnos con tu atención hasta el final conmovedor de esta historia. Cuéntanos con libertad en la sección de comentarios qué parte específica te emocionó más profundamente o te hizo reflexionar. Suscríbete a nuestro canal y no olvides activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras próximas historias cargadas de humanidad. Deja tu valioso me gusta si crees, como nosotros, en la fuerza invisible pero poderosa de la dignidad humana y los lazos familiares. Y antes de que te vayas, no dejes de mirar la historia que te recomendamos aquí a la izquierda en la pantalla. Estoy completamente seguro de que también te emocionará hasta las lágrimas y te hará reflexionar sobre lo que realmente importa en esta vida.